¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a tener una reseña de un libro que me ha maravillado, un libro que me ha encantado y un libro que os recomiendo encarecidamente. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Atención, atención. Si te gusta mi contenido, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo nuevos vídeos. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido sobre literatura todos los días, y en Twitch, donde hago directos leyendo libros y podemos conversar sobre literatura y cualquier otra cosa. Sin más dilación, te dejo con el vídeo. Let's read about it. El libro que vamos a reseñar hoy es Hyperion. Es la primera parte de los cantos de Hyperion de Dan Simmons. Es una novela ganadora del premio Hugo en 1990 y también de 3 premios Locus, en el 90, en el 91 y en el 98, que son premios, sobre todo el Hugo, que yo recuerde, son premios que se otorgan a las mejores novelas de ciencia ficción de ese año en curso, ¿no? En este caso, esta fue la mejor novela de ciencia ficción, según los jueces del premio Hugo, del año 1990. Es una obra que fantástica, pertenece a una tetralogía, si no me equivoco, son 4 libros. En el book haul pasado, el de marzo, tenéis el segundo libro de este autor, de esta saga, porque me encantó este libro y me compré directamente el segundo. Dije, tengo que comprármelo ya. Y luego hay otros 2 que tienen otro nombre, que me parece que es Endymion, si no me equivoco, que tienen que ver con el mismo universo, pero no sé si ocurre en el mismo sitio. De momento solo me he leído este y es maravilloso. ¿De qué trata esta maravillosa novela? Pues se parece muchísimo a... Bueno, es una novela de ciencia ficción, ¿vale? Y se parece muchísimo al Decamerón o a los cuentos de Canterbury. Si no sabéis de qué tipo de historia o qué tipo de... más bien... de características tienen este tipo de novelas, son novelas en las que se reúnen varios personajes, hacen un viaje o un descanso o se reúnen en una posada y cada uno de ellos cuenta una historia que lo caracteriza o que intenta ser moral o que intenta educarnos o simplemente hacernos risa, darnos miedo, etcétera, ¿no? Y se puede encontrar pues incluso en muchas películas, muchas series que siguen la misma estructura, ¿no? Que es una estructura bastante clara, ¿no? de cómo es la novela, y queda bastante claro. Aquí tenéis las diferentes historias, que son 6 si no me equivoco, aunque hay 7 personajes principales, ¿no? Entonces trata de esto, tenemos 7 personajes principales que se encuentran en una nave y que viajan todos al mismo lugar, que es Hyperion, que es un mundo perteneciente a lo que conocemos del universo y que va a entrar en la hegemonía, que sería la hegemonía, sería... El nombre no es casual, ¿vale? Sería la unión de muchísimos planetas, como si fuese una unión europea de muchos planetas, ¿no? Y este mundo Hyperion va a entrar en esta hegemonía. En este mundo Hyperion están las tumbas del tiempo, que son como un lugar sagrado, un lugar misterioso, un lugar que la ciencia aún tiene que descubrir qué es, porque ocurren ciertas cosas ahí dentro. Y aparece el Alcaudón. El Alcaudón siendo un ser mitológico, no se sabe si es un ser robótico, no sé si es un fantasma, un dios, no lo sé, porque no lo especifica en el libro, pero hace cosas rarísimas, ¿vale? Y es una bestia a la que todo el mundo tiene miedo y que también tiene sus seguidores, ¿no? Su propia iglesia, ¿no? Que es la iglesia del Alcaudón o del Señor del Dolor. Recordemos esto, el Señor del Dolor. Y nuestros protagonistas van hacia ahí, van hacia Hyperion, y en cada parada o en cada descanso, cada uno de ellos va contando una historia, ¿no? Entonces, voy a ver si recuerdo a los personajes. Tenemos el primer personaje que cuenta la historia, os resumo así más o menos las historias, es el padre Leonard Hoyt, que es un padre, es un cura perteneciente a una religión. Las religiones pues han cambiado, hay un tipo de religión, está la del Alcaudón, está la religión Zen, luego están otras religiones que han quedado en desuso o que hay muy poca gente, como la católica, etcétera, etcétera. Y nos cuenta pues la historia del hombre que gritó a Dios, que es por qué está el padre Leonard Hoyt ahí o en qué se relaciona, porque al final todas estas historias tratan de ver o de hacernos entender
en qué se relacionan los personajes con el Alcaudón, qué tienen que ver con Hyperion, ¿no? Es muy importante esto. Y además, una cosa que me encanta, que me encantó y que hizo que este libro me enamorara, es que cada historia te cuenta, te crea el mundo donde se sostiene toda esta novela. Te la crea, te cuenta el pasado, te cuenta cómo llegaron a cómo están ahora las cosas, te cuenta qué pasó con la Tierra, que le llaman Vieja Tierra, te cuenta más o menos políticamente cómo está estructurado el mundo, te cuenta qué son, por ejemplo, los enemigos de la hegemonía, quiénes son, cómo son, por qué lo son. Te va contando, poco a poco te está dando, con cada historia, pinceladas de cómo es el mundo para que tú te lo puedas imaginar. Porque una cosa que te sorprende en la novela es que empieza a saco, empieza a saco con términos que tú desconoces porque qué son, ¿vale? Por ejemplo, pues desconoces que es una deuda de años, ¿no? De edad, por ejemplo, ¿no? Pero empieza así, y luego ya te vas enterando de qué significa eso, desconoces algunos términos, el libro empieza como si tú hubieses llegado ahí y hubieses dicho, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada. Y poco a poco te vas enterando con cada historia de cómo funciona el mundo, además de empatizar muchísimo con los personajes y de las historias que ocurren en ese mundo, de diferentes personas importantes, de diferentes guerras, de diferentes hitos, actos que han hecho que el mundo sea como es, ¿no? Creo que es muy, muy interesante y eso a mí me encantó. Entonces, tenemos, por ejemplo, la historia del padre de Leonard Hoyt, que es el hombre que gritó a Dios, que ofrece una interesante perspectiva de la religión en el mundo en el que nos encontramos. Por resumir, sin hacer ningún tipo de spoiler, tenemos Los amantes de la guerra, que es de otro de los protagonistas, que se llama Friedman Kassad, que es un ex soldado, que te cuenta las guerras, te cuenta cómo funcionan, te cuenta quién es el enemigo de la hegemonía, te cuenta las diferentes guerras o hitos bélicos que hubo en la hegemonía para que fuese como es ahora. Todo esto te lo va contando, ¿no? Y es muy, muy interesante porque tú ya vas empezando a crearte una imagen de ese mundo, ¿no? Que Dan Simmons refleja a la perfección porque tiene una manera de escribir bastante buena. Después tenemos a un poeta, porque que nos cuenta su historia, que se denomina Los cantos de Hyperion. Hyperion es un poema de John Keats, si no me equivoco, que fue inacabado. Y obviamente en el prólogo a este libro te cuenta que el título de este libro y de esta saga viene por ese poema, por ese maravilloso poema y por ese poeta, que luego veremos que es muy importante. Pero en este caso tenemos otro personaje más, teníamos al padre, teníamos al soldado y ahora tenemos al poeta, que nos cuenta sobre todo la historia de la Vieja Tierra, porque este poeta tiene unas características especiales que hacen que viva muchísimo. Entonces él estuvo en la Vieja Tierra, nos cuenta la decadencia de la Vieja Tierra y lo que ocurrió ahí, nos cuenta también el mundo cultural de la hegemonía. ¿Veis cómo se va estructurando el mundo? Y lo que hace Dan Simmons es precioso, es perfecto, nos enseña realmente un mundo desde diferentes capas y nosotros no nos dice cómo debemos unirlo, sino que ¿cómo decirlo? Nos dice unirlo vosotros, hacerlo, porque es muy interesante y no sé, te hace sentir muy bien el leer y el darte cuenta de cosas, ¿no? Que ocurren en el mundo y todo esto, ¿no? Luego tenemos el cuarto relato, ¿no? Del cuarto personaje, que es el personaje se llama Sol Weintraub, no sé cómo se pronuncia, que va con su hija en la nave, su hija pequeña, pues nos cuenta la historia que se denomina El río Leteo sabe amargo. Y sobre todo aquí nos enteramos de algunas cuestiones referidas a las tumbas del tiempo y al Alcaudón. Recordemos que todos estos personajes tienen relación con las tumbas del tiempo de alguna manera, con el Alcaudón de alguna manera y con el mundo de Hyperion de alguna manera, ¿vale? Entonces nos va a contar, nos va a reflejar algunos misterios o qué es lo que más o menos cree él que sucede en esas tumbas que se denominan tumbas del tiempo, ¿no? En la quinta narración tenemos un relato que a mí me encantó mucho porque es un relato detectivesco con muchísima acción, muy parecido a Blade Runner. Yo me lo imaginaba muy parecido a Blade Runner. Y es el quinto relato, que es El largo adiós, que es el relato de, si no me equivoco, Brown Lamia, que es una investigadora privada en ese mundo futurista, ¿no? Y que nos va contando una investigación donde aparece un personaje histórico muy importante. Y nos va contando cómo funciona el mundo, el ciberespacio y las inteligencias artificiales, ¿vale? En ese mundo futurista que nos presenta Dan Simmons de manera maravillosa. Y por último, tenemos la sexta narración, que es la narración del cónsul, que es otro personaje,
que se llama Recordando a Siri, que nos presenta una historia de colonialismo básicamente, porque es la historia de cómo la hegemonía consiguió ser lo que es y cómo iba avanzando e iba incluyendo mundos que se iba encontrando dentro de su espacio político y social y cultural, ¿no? Y además también nos cuenta qué pasa con los mundos que no quieren unirse o qué pasa con los mundos que rivalizan en inteligencia o fuerza con la hegemonía, ¿no? Y nos ofrece pues la cara amarga de lo que vendría a ser un progreso tecnológico o un futuro que parecería estable, o que nos imaginamos estable pero que realmente no lo es. Y diréis, pero no había 7 personajes. Sí, hay 7 personajes, pero hay solo 6 historias porque ocurre algo especial con el último de estos 7 personajes. Y una vez acabadas las historias, todos llegan a las tumbas del tiempo, todos llegan a donde se encuentra el alcaudón. Y no os puedo decir el final, pero es maravilloso, ¿no? Y da pie a la segunda parte de este libro, que lo tendréis en el canal y que lo reseñaré enormemente. El libro está muy bien construido, las historias son todas muy buenas, la verdad es que son maravillosas, y además de que te hacen empatizar y conocer a los personajes protagonistas de la novela, también te enseñan el mundo, ¿no? Y estructuran el mundo desde diferentes puntos de vista, desde el pasado, desde el futuro, desde inteligencias artificiales hasta los movimientos culturales que hacen avanzar el mundo, qué pasa con la cultura, qué pasa con la guerra, qué pasa con la política, qué pasa con la sociedad. Dan Simmons creo que hace un trabajo maravilloso, y este libro nos presenta un mundo que da de sí, ¿no? Un mundo que nos hace imaginarnos muchísimas cosas, que nos hace preguntarnos cuántos planetas hay, qué pasa con los planetas que hay, qué es la hegemonía, quién controla la hegemonía, cómo es el gobierno de la hegemonía, quién son los que se encuentran fuera de la hegemonía y por qué quieren destruir la hegemonía, qué es Hyperion, qué es el alcaudón y qué pasa con esas malditas tumbas del tiempo. Solo puedo recomendaros este maravilloso libro, que se lee de manera fácil, pero que te pasas todo el rato, si quieres leerlo con atención, apuntando cosas, haciendo la estructuración del mundo, intentando plantear las dudas que te pueden ocurrir y ver cómo se van solucionando cada vez que avanzas, ¿no? Eso es maravilloso, en serio. Es una preciosidad. Y entiendo perfectamente por qué ganó el premio Hugo en 1990, que es cuando salió. Solo puedo recomendaros este libro para acabar y deciros que son 4 en realidad. Tengo ya el segundo y también lo tendréis en el canal cuando lo lea, obviamente. Así que nada más que contaros, espero que os haya gustado esta reseña y este vídeo, espero que os encontréis estupendamente. Un abrazote y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.